Shalom a todos, shalom a todas. Mis amados, gracias por estar ahí. Le habla Luis Fernando Graciano, su amigo, su hermano. En este momento, en este tiempo, en este Shabbat de hoy, estaremos estudiando la porción, la Parashá Noach, Noé. Estaremos comentando ciertos principios importantes, ciertas enseñanzas importantes que nos habla esta porción extraordinaria de la Torá. Esperamos ser de gran bendición para usted. Tomen lápiz y papel y permita la instrucción o que la instrucción del Señor pueda ser mella y pueda formarlo a usted. De manera que, diciendo todo esto, quiero iniciar inmediatamente pidiéndole al Eterno que nos guíe, nos dé sabiduría y entendimiento para poder esbozar estos principios extraordinarios y poderlo hacer fácilmente entendibles a todo el que escucha. Primero, antes que todo, quisiera traer un resumen breve de esta porción bíblica para que usted tenga una idea más acabada de lo que está diciendo el texto, de lo que está diciendo esta historia extraordinaria de la porción de Noé. Permítame un minuto y comenzar con esta iniciativa de tener un resumen de la porción de la Torá para que tenga una idea de lo que sucedió en esa porción. Una porción que comprende desde Génesis 6, verso 9 a Génesis 11, 32. En esta porción vemos que el Eterno manda a Noach, la única persona justa en el mundo, en un mundo consumido por la violencia, por la corrupción, a construir un arca, que en hebreo es teivá. Esta fue recubierta de brea en su interior y en su exterior. También nos enseña del gran diluvio que venía. Por eso la orden de edificar, de establecer, de construir esta teivá. El Señor le dice a Noé que Él eliminará a toda vida de la faz de la tierra, pero el arca, esta arca que Él le ordenó construir, flotaría en el agua. Y de esa manera resguardaría a Noé y a su familia junto a dos miembros, o sea, un macho y una hembra de cada especie animal. La Torá nos dice que la lluvia caería por 40 días y 40 noches y las aguas fluirían por 150 días después y comenzarían a retroceder. El arca, nos dice la escritura, que cuando el Mabul concluyó, esta arca reposó en el monte Ararat. Y es en ese lugar donde en el proceso de las aguas están reduciéndose o retrocediendo. Él envía primero un ave, un cuervo, y luego enviaría una paloma para darse la certeza de que las aguas se fueron de la faz de la tierra. Cuando la tierra se secó, nos comenta esta porción de la Torá, cuando el agua se secó completamente, exactamente en un año solar sucedió esto. Duró un año totalmente, todo la dinámica del Mabul, del diluvio. En esa manera, así entonces, Dios le ordena a Noach salir de la Teibá y de esa manera repoblar la tierra. Luego vemos cómo Noach, luego de construir el arca, luego de salir del arca, lo primero que él hace es que agradece a Dios la preservación de la vida y ofrece sacrificios al Eterno. En ese momento el Eterno jura también a la humanidad que no volvería a destruir la tierra con agua. Y de esa manera establece un convenio, un pacto y una señal que es el arco iris, como un testimonio fidedigno del pacto que el Eterno estaba haciendo en ese momento con la humanidad. Luego vemos que Noé planta un viñedo y también se embriaga con el producto de la vid. Vemos también que dos de sus hijos, llamados Shem y Jafet, son bendecidos por descubrir la desnudez, por cubrir la desnudez de su padre.
mientras que el tercer hijo, llamado Ham, o Cam, como lo conocemos, es maldito por sacar o mostrar, por así decirlo, o por ver la desnudez de su padre. Y eso le trajo mucha desgracia. Fue maldito por esta causa. Vemos también que los descendientes de Noé quedan como un solo pueblo, con un lenguaje, una cultura, y era un lenguaje común y una cultura común por 10 generaciones. Luego desafían a su creador al construir una gran torre que simboliza su invencibilidad. El Eterno confunde su lenguaje de manera que cada uno no comprendía la lengua del otro, causando que abandonaran el proyecto y se dispersaran por la tierra, separándose en 70 naciones. La porción Noé, que nos toca estudiar en el día de hoy, concluye con la cronología de las 10 generaciones, desde Noé hasta Abraham, y sus viajes, sus migraciones, sus jornadas, desde su lugar de nacimiento de Ur de los caldeos a Harán, en camino, mis amados, hacia la tierra de Canaán. Este es más o menos la porción, un breve resumen de lo que trata esta porción. Yo voy a tratar algunos temas importantes, profundizar un poco en algunos de estos temas que se menciona en esta porción extraordinaria de la Torá. Y yo quiero decir lo siguiente, comenzar con esto. En la porción Noé, la Parashá Noé, como decía, que comprende de Génesis 6 a Génesis 11:32, comprende de 153 versos y habla de un diluvio catastrófico sobre el mundo pecaminoso y la salvación de la humanidad. Es una representación directa, clara, del Shelvah Shel Mashiach, o sea, de la tribulación, de la gran tribulación del Mesías, de los dolores de parto del Mesías, al que sirve como un prototipo. Muchos académicos han dicho que este Mabul, este diluvio era considerado un mero mito. Pero cuando estudiamos la historia, cuando estudiamos las civilizaciones antiguas, podemos notar claramente que hay más de 500 historias que son paralelas a esta historia de el Mabul, del diluvio que nos habla la porción Noé. Podemos mencionar así, abuelo de pájaro, la epopeya de Gilgamesh, hasta las versiones menos conocidas del Erudú Génesis y la historia griega de Deucalión. Todas estas, hermanos, hablando acerca de este acontecimiento mundial que sucedió en la historia. Es inevitable entender que ya esto es científicamente comprobado. Ahora yo quiero enfocarme y quiero, si antes de entrar en las especificaciones de por qué sucedió el Mabul, quiero traer un hecho histórico de un libro hebreo llamado el Libro de los Jubileos, que nos da un dato extraordinario acerca de este diluvio y nos registra aquí en este libro de Jubileos. Está disponible en la web, usted puede conseguirle este documento. Se le tilda que fue escrito por Abraham. El libro del Jubileo nos habla aquí del arco iris que Dios hizo, pero nos dice que este Mabul ocurrió, o cuando ya el Mabul termina y que el Señor, Noé sale del arca con sus hijos y los animales. Él conecta este hecho a Shavuot, a la fiesta de Pentecostés. En otras palabras, el Mabul, el diluvio y la historia de Noé cae en un tiempo señalado del Señor llamado Shavuot. Mire qué dice el libro de Jubileos en el capítulo 6, versos 15 al 18. Nos dice lo siguiente. Y le dio a Noé y a sus hijos una señal de que no volvería a haber un diluvio en la tierra. Puso su arco en la nube como señal del pacto eterno de que no volvería a haber un diluvio en la tierra para destruirla
en todos los días de la tierra. Por esa razón, está ordenado y escrito en las tablas celestiales que deben celebrar la fiesta de las semanas, que es la fiesta de Shavuot, conocida como la fiesta de Pentecostés. En este mes, una vez al año, para renovar el pacto cada año. Qué tremenda declaración nos da el libro de Jubileo, mis amados. Nos enseña, que todos estos patriarcas antiguos celebraban la fiesta del Señor. Es interesante notar que en el tiempo moderno esto se ha degradado, se ha degradado el significado de lo que significa el arco iris. Hoy día ya usted sabe que este arco iris simboliza el movimiento LGBT. Pero cuando estudiamos el significado preciso del arco iris, podemos entender que es un símbolo de la gracia y la misericordia de Hashem hacia la humanidad. Es un recordatorio clave, profundo, de la gracia de Dios a pesar de las acciones pecaminosas de la humanidad de nosotros. Es un recordatorio a todos nosotros que nosotros un día merecíamos el juicio y que el Señor extendió su gracia y nos libertó de esa consecuencia de nuestros errores o los errores de las generaciones pasadas. Y también un recordatorio a nosotros en esta generación a no transgredir los mandamientos de Dios. Es por tanto que cada vez que se ve el arco iris en los cielos, se hace una bendición dentro del pueblo de Israel, de nuestro pueblo. Hay una tradición que reza de esta manera, que se dice de esta manera. La bendición dice así: bendito eres tú, Hashem, Rey del universo, que recuerda su pacto y es fiel a su pacto y cumple su palabra. O sea, cada vez que usted ve el arco iris en el cielo, levante sus manos, traiga memoria la misericordia de Dios y bendiga a Dios, porque Él es fiel a su pacto y cumple su palabra. Ahora, la pregunta sería, importante ahora introducirlo en este tiempo, en este momento, es ver los pecados de la generación anterior al diluvio. ¿Por qué fue que el Eterno mandó este diluvio? ¿Y qué hacía esa gente que le llevó al Eterno traer un juicio, operar bajo el atributo de Geburá, de juicio, de rigor a esa generación? Y la respuesta clara de la tradición, la Torá, los Midrashim, de los Jajamín, era que estos seres humanos eran una generación perversa. Una generación perversa, una generación, mis amados, totalmente desviada. Una generación, mis amados, que disfrutaba del fruto de la indulgencia en los placeres. Era una generación enfocada en los placeres. Merecieron tal castigo porque, como dice el libro de Génesis 6:11, pero la tierra se había corrompido delante de Hashem y la tierra se había llenado de violencia. Escúcheme muy bien la causa por la cual esta generación fue, mis amados, premiada o, por así decirlo, con un castigo. Eran que estaban llenos de violencia. Era una generación corrupta. Eran corruptos, degenerados, violentos. Estas personas llegaron al límite extremo de una perversión sin parangón, que incluso afectó a los animales y a la tierra misma. Podemos entender claramente que cuando la sociedad o cualquier sociedad llega a tal grado de depravación, ya llegaron a un punto de no retorno, ya a un punto de incorrección. Y por eso Dios quiso borrar este precedente y comenzar de nuevo.
cuando estudiamos los Midrashim, cuando estudiamos los comentarios bíblicos, vemos claramente las causas, los pecados de esta generación. Y cuando vamos al Midrash, el Midrash nos dice lo siguiente y pregunta, ¿cuáles eran los pecados de esta generación? Y los sabios contestan, eran culpables de idolatría, de derramamiento de sangre y de inmoralidad. En cuanto a la idolatría, ellos le decían al Eterno, apártate de nosotros porque no deseamos conocer tus caminos. Y preguntaban, como dice Job, ¿quién es el Todopoderoso para que le tengamos que servir? Y decían, ¿por qué debemos rezar? ¿Por qué debemos orar? Ellos reforzaban, en otras palabras, mis amados, su independencia de Hashem, adquiriendo experiencia en la hechicería. Y abandonaron a su hacedor supremo y servían a los ídolos. No solamente eran hechiceros, idólatras, también derramaban sangre. Eran asesinos. Su depravación era similar a la que luego encontramos en la perversa ciudad de Sodoma, la cual veremos pronto en la porción Vaerá, que habla de la perversión de Sodoma. No solamente derramaban sangre, no solamente eran idólatras, también eran inmorales. Estas generaciones rechazaban el mandamiento que el Eterno le impartió a Adán cuando le ordenó que procrearan y se multiplicaran. Ahora, ¿cuál era la meta de este grupo de personas? Era la gratificación de sus emociones, de sus instintos, de sus deseos. Llegaron a tal punto que trataron de reducir al mínimo el número de hijos que engendraban. Y esto explica muy claramente las atrocidades que prevalecían en ese tiempo. Por ejemplo, los hombres, dice la tradición, que tomaban 2 esposas, una con el propósito de engendrar hijos y la otra para el placer. Dice también la tradición que se intercambiaban sus esposas. Dice también la tradición, los jajamí nos enseñan que también arreglaban contratos matrimoniales entre hombres y bestias, legalizando de esta manera las relaciones prohibidas. Y también nos enseñan los jajamí que los jueces de ese tiempo eran corruptos, se vendían al mejor postor. Es tan fuerte esa generación por la cual mereció este castigo tan fuerte que hasta los animales imitaban sus caminos perversos. El perro se unía con el lobo y el gallo con el pato, dice la tradición. Sin embargo, Hashem hubiera indultado. Mire, Dios es tan bueno que si ellos hubieran pecado inconscientemente, el Eterno lo hubiera perdonado. Pero a ellos le enseñaron, no pudieron cumplir los mandamientos que se le dio a Adán cuando fue creado. Que Dios le prohibió la idolatría, el asesinato y el adulterio. Pero de manera deliberante, con alevosía, con un entendimiento previo, sabiéndolo, ellos transgredieron estos mandamientos, se ignoraron al Creador. Y a pesar de esto vemos que el Eterno fue paciente, fue moderado. Pero ya al ellos persistir en ese tipo de transgresiones, el Eterno tuvo que enviar ese Mabul, ese diluvio para erradicar esta generación malvada, esta generación perversa. La tradición también nos continúa diciendo, nos da datos extraordinarios acerca de esta generación. La Biblia dice que eran expertos ladrones también. Dentro de las costumbres que tenían, nos cuentan los sabios, que si un hombre traía una canasta llena de arvejas, inmediatamente una multitud los rodeaba
y se las arrebataba. Cada uno tomaba hábilmente una pequeña cantidad que valía menos que una moneda pequeña. Y la canasta se vaciaba rápidamente. Sin embargo, la víctima no podría presentar su caso al juez porque cada uno de los inculpados podía alegar que había robado una cantidad tan minúscula que no era posible el castigo según la Torá. Otra de las costumbres de esta generación malvada era la de desplazar los límites de las parcelas donde vivían. Ellos hacían esto, extendían las propiedades de cada uno, o sea, robándole espacio o el espacio que le pertenecía al otro. También robaban habitualmente ovejas, ganado, los unos a los otros. Si alguien veía un buey o un burro en manos de un huérfano desamparado o de una viuda, se lo arrebataban. Por tanto, la gente estaba tan temerosa de que les roben la ropa que llevaban puesta, que decidieron que era más seguro caminar desnudos. Entonces, ¿por qué entonces el veredicto final de culpabilidad recalcaba el pecado de robo más que el delito de idolatría o el derramamiento de sangre o la inmoralidad? La respuesta es que el robo, mis amados, consume los cimientos básicos de la civilización, ya que Dios respeta, óigame mucha atención, la propiedad privada. Para Dios la propiedad privada es sagrada. El concepto de que la propiedad ajena no puede ser robada forma parte del sentido común. Cuando Hashem juzga a una persona que es culpable de varios delitos, existe uno que lo delata sobre los demás. Y este fue el pecado que más sobresalió en esa generación y fue el pecado del robo. Vemos que vivían en idolatría, vemos que vivían más en los placeres, derramaban sangre, eran asesinos, eran inmorales también, dados al placer, a la indulgencia carnal. Y más que todo eran personas que estaban inclinadas a usurpar la propiedad privada de otra gente. ¿Se les parece a algo en el día de hoy, mis amados? Parece que estamos describiendo la generación presente de ahora. Ahora, ¿qué sucedió en ese momento? Brilló un hombre en esa generación llamado Noé. Noé, mis amados, que fue un hombre al igual que todos nosotros hoy, y este es el mensaje, uno de los mensajes importantes de esta porción, es que usted tiene que ser un hombre opuesto al espíritu de la época en la cual usted vive. La Biblia dice claramente que no era un hombre extraordinario, no era un sadik, cuya rectitud, nos dicen los sabios, sostenía el mundo. Solo de 3 personajes en toda la escritura nos habla acerca de esta dimensión de espiritual tan profunda. Uno de ellos es Adán, otro de ellos fue Abraham y el otro fue Noé. Noé fue un sadik. ¿Y por qué cada uno de estos fue mencionado como una gran luminaria en su tiempo? Porque cada uno de ellos preservó, trajo supervivencia al mundo. Si no hubiera sido por ellos, el mundo hubiera sido destruido, el mundo hubiera sido erradicado. Sin Noé, el mundo que conocemos hoy hubiera sido erradicado completamente. Por eso la Biblia dice, y podemos conectar claramente este pasaje, podemos adjudicarle este pasaje completamente a Noé. Es lo que dice Teilín 1:1 cuando dice, bienaventurado, bendito el varón que no anduvo en consejo de malos y no se detuvo en camino de pecadores ni se ha sentado en silla de escarnecedores. Mis amados, este hombre fue una luminaria en su generación. Noé fue un hombre justo. Fue una justicia que brilló, que fue un considerable en su generación. La Biblia claramente dice que Noé halló gracia ante los ojos de Hashem.
Ahora es interesante ver algo aquí que no se ve a simple vista, no se ve a simple vista. En este verso de Génesis 6:8, cuando dice, pero Noah halló gracia ante los ojos de Hashem, aquí vemos una repetición de la misma palabra. ¿Cuál es la palabra que se repite aquí en esta historia? La palabra gracia y la palabra Noé son las mismas letras en el alfabeto hebreo. El nombre Noé tiene una nun y una het, que significa invertidamente la palabra gracia, que es una het nun. En otras palabras, cuando el Eterno ve a Noé, pone su vista a Noé desde el lugar donde él está, él ve la gracia. En otras palabras, Noé es un espejo, es una representación templada de la gracia de Hashem. Noé y gracia son las mismas palabras, inclusive tienen el mismo valor numérico de 58. Es una imagen espejo, es un reflejo en la tierra de lo que es en el cielo, del atributo de misericordia, de Het de Dios, de Gesed de Dios. Póngame mucha atención. Por eso dice que no era un hombre justo. Dice Noé en todas sus generaciones era un hombre sadik. Es interesante ver también que unos versos anteriores a este verso de Génesis 6:9, que dice, estas son las generaciones de Noé, Noé, varón justo, dice Génesis 5:29, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de las cosas de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Hashem maldijo. Mis amados, no es la gracia personificada de Dios a la creación. No, ese es el prototipo del Mashiach en su generación. Este concepto de Noé halló gracia, literalmente está conectado a lo que dice Zacarías 4:7, cuando dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones, dice, de gracia, gracia a ella. Yo pudiera decir, de Noé a ella. Ya que Noé es literalmente gracia en forma corporal. Y aquí hay una conexión extraordinaria con el libro de Zacarías 4:7. El libro de Zacarías 4:7, cuando habla de esta gran monte, que es una clara representación del Mesías de Israel, ya que uno de los nombres del Mesías de Israel es el gran monte. Y cuando dice gracia, gracia, conecta entonces a el Mesías en la generación del diluvio, que era Noé, con el Mesías de Israel, que es Yeshua HaMashiach. Es interesante ver que esto es confirmado por la tradición hebrea. En un libro llamado el Midrash Tanjuná, dice algo extraordinario acerca de esta verdad que estamos hablando, de Noé ser el representante en su generación del Mashiach. Y es una conexión directa como representación, como modelo fidedigno de la gracia de Dios para el hombre. Mire qué dice, ¿qué significa? ¿Quién eres tú, oh gran monte? Y aquí dice el Midrash Tanjuná, este es el rey Mesías. Póngame atención, esa frase que utiliza Zacarías de oh gran montaña, oh gran monte, dice el Midrash Tanjuná, que es un comentario del hebraico rabínico, dice, este es el Mesías de Israel. Y dice, ¿y por qué lo llaman gran monte? Porque él es más grande, póngame mucha atención que esto es muy importante. Él es más grande que los padres, más sublime que Abraham, más elevado que Moisés, más alto que los ángeles ministradores. ¿Y de quién saldrá? Dice el Midrash, de Zorobabel. Mis amados, esto es revelador lo que estamos leyendo. Mis amados, usted quiere grandeza. Usted quiere ver quién es el punto central de toda la Torá. Es el Mesías, el Yeshua, el Mesías, mis amados. Que es más grande que los patriarcas, más grande que Moisés,
Incluso dice más grandes que los ángeles ministradores. Noé en su generación representaba al Mesías. O sea, en otras palabras, Noé es un prototipo del Mesías. Se conoce dentro de la cultura hebrea este concepto como el Zadik Hador o el justo de su generación. Un gran sabio del pueblo de Israel llamado Jaim Vital nos dice algo extraordinario acerca de esta verdad. Él dice, este Noé, dice, es el Mesías. Oye, ¿qué dice? Este Noé es el Mesías. O sea, cuando estudio entonces la vida de Noé, puedo ver claramente la misma obra del Mesías de Israel. Y dice que él es clave para la primera y segunda y última generación. Perdón, la última redención. Dice de nuestro trabajo de la generación del diluvio, continúa diciendo Vital, y del esfuerzo de nuestras manos de este largo exilio. Además, dice, ¿por qué se duplica su nombre? Usted ve que se duplica su nombre. Noah, Noah. ¿Por qué se duplica su nombre? Aquí explica Vital por qué. Dice, esto se insinúa en la Haftará de gritar de gozo, de lo que nos dice Zacarías 2:14, que concluye gen o gracia, gracia, gritos de gracia, gracia, gracia. Y este es el secreto de Noé. Póngame atención, el secreto de Noé es la gracia. Si su nombre hubiera sido gen, solamente una, no hubiéramos sentado en el exilio, no hubiéramos estado en el exilio. Entonces, Noé, la historia de Noé es una clara tipificación en las escrituras de la primera y la segunda venida del Mashiach de Israel. Otra cosa importante que quiero notar aquí, y quiero que usted vea, aparte de esta gran enseñanza acerca del nivel de santidad y el nivel tan elevado que tenía Noé como un Zadik, quiero que usted vea también que él no estaba solo. Su esposa, llamada Naamá, era igualmente recta como él. Su nombre Naamá significa que su comportamiento era agradable. Esto es un gran mensaje para las damas hoy. Ella fue también la depositaria de reproducir a los 3 hijos de Noé. Son Shem, Yafet y Ham. Y todos ellos representaron a todas las naciones que existieron en la tierra. O sea, todas las naciones vienen a ser parte de estos tres personajes, hijos de Noé y hijos de Namá. Literalmente podemos nombrar que el Shem fue el más preeminente, el más virtuoso de estos 3 hijos. Explicamos muy bien en un significado más profundo, en un significado son qué significa Shem, Ham y Jafet. Le invito a ver nuestro canal para que pueda ver esta descripción de que ellos 3 son la representación de los mundos en la cual el hombre internamente puede vivir. El mundo espiritual, el mundo sentimental, emocional y el mundo también carnal. Es interesante notar también en la historia algo importante, y es el arca. Cuando Dios le da la orden a Noé de establecer el arca, le da una palabra extraordinaria para preservar su vida por la calidad o el nivel espiritual tan alto que tenía este hombre, tipificando al Mesías de Israel. Él le dice, construye un arca. La palabra arca, quiero concentrar un poco en este concepto, qué significa, un poco más profundo. La palabra arca es teibá, como dije al principio. La palabra arca, comenta el Baal Shem Tov, es teibá, y dice él que significa también palabra. Póngame mucha atención, la palabra arca, teibá, significa, dice el Baal Shem Tov, palabra. En otras palabras,
al entrar Noé en el arca, era una tipificación de Noé estar entrando en la palabra de Dios. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, entra en mi palabra, entra dentro de mis palabras, de la oración y del estudio de la Torá. En otras palabras, es el lugar donde encontrarás el santuario de sabiduría y significado y santidad en medio de las aguas embravecidas de la vida. Eso dice el Baal Shem Tov. El Teibá o el arca de Noé iba a ser recubierta, dice la escritura, con brea. Esto es alquitrán negro, literalmente, alquitrán negro. Dice por dentro y por fuera. Eso está en el libro de Génesis 6:14. Cuando él le ordena, dice, haz una barca de madera de gofer y harás habitaciones en el arca y la sellarás por dentro y por fuera con brea. Es la misma tipificación. Entonces, la historia de Noé, es muy interesante esto, que la historia de Noé y la historia de Moisés están muy parecidas. Por eso yo hablé ahorita que ellos eran los, incluyendo a Abraham, a Moisés y a Noé, que fueron los tres justos más extraordinarios por la cualidad de que ellos preservaron sus generaciones. También Moisés fue también colocado en un teibá, en una canasta. Esto parece entonces literalmente al arca de Noé, que es un microcosmos de la redención, de la preservación que el Señor da cuando tú entras en su palabra, cuando tú entras en la Tevilá, cuando tú entras y los persigues con todo tu corazón, obedeciendo su Torá. Esta canasta, palabra canasta, no es canasta, es la misma palabra que usa de arca, teibá. También nos dice que estaba cubierta de brea. Éxodo 2:3 nos dice, pero no pudieron ocultar más tiempo, tomó una arquilla, una teibá de juncos, y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Ambas arcas, mis amados, trajeron salvación al mundo. Los comentarios de El Shelah nos dan un vínculo entre el arca y el templo. También el arca era una tipificación del templo del Señor. Es por eso que el Shelah, en su Lujot Habrit, nos dice algo extraordinario. Él dice, el Eterno insinuó a Noé que esta sería su verdadera tarea, la construcción del arca. En otras palabras, Dios nos ordena a todos nosotros, mis amados, a construir nuestra arca. Nosotros estamos llamados a construir nuestra arca, entrar en nuestra arca, refugiados en la palabra del Señor. El Shelah continúa diciendo, el arca debía ser tanto un santuario espiritual como un santuario físico. Según se le instruyó a Noé de construir un arca, significaba que debía emplear combinaciones de las letras en el nombre Hashem para hacerlo y construir lo que podía convertirse, óigame bien, en un equivalente de un templo sagrado. Por tanto, el arca era un templo. El arca era la representación de donde habitaba el Eterno. El arca también era el lugar de refugio y de salvación. Es un gran mensaje hoy para todos nosotros, mis amados. El Señor quiere que nosotros construyamos nuestra propia arca, que nos dediquemos día a día en el estudio y en la acción de la palabra. Y de esa manera estaremos construyendo nuestra arca, mis amados, de preservación, de salvación de esta generación tan malvada, donde hay un parentesco, una relación extraordinariamente parecida con la generación presente. No más que otros tiempos, el tiempo que nos vivimos es una clara indicación del tiempo en la cual Noé vivía. Esto es muy interesante. Ahora yo quiero enfocarme en otro punto importante. Luego de entender esto de Noé, yo quiero enfocarme ahora en la paloma. Aquí hay un significado muy poderoso. La paloma, ¿qué significaba la paloma?
cuando vemos la historia que ya Noé había atravesado el diluvio, vemos la historia luego que las aguas van dispersando en el recuento de esta parashá, que Noé envía primero un cuervo, pero este cuervo no regresó. La Biblia dice, Génesis 8, 6, 7, y sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de que cuando en el libro de Job los hijos del Eterno se reunieron con él, y entre ellos dice el Satán, que el Señor le pregunta, ¿dónde tú estabas? Dice la escritura ahí, literalmente, yendo de allá para acá, en otras palabras, yendo y volviendo. ¿Coincidencia? No, póngame atención, esto es muy importante lo que voy a decir. Y dice hasta que se secaron las aguas. Noé, mis amados, luego de que envía a este cuervo, envía una paloma, y la Biblia dice de sí. Esto es muy importante, esta frase, de sí, que no solo regresó, sino que regresó con un símbolo de esperanza. Póngame mucha atención, esto es muy interesante. La Biblia dice en el libro de Génesis 8, 8, 11, él envió también de sí una paloma. Oye, de sí, esto es muy importante esta frase, para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar los pies, la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún en la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca, esperó aún a otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Esta es la historia, esta es una historia extraordinaria. Vemos un contraste extraordinario aquí. Un cuervo que no volvió, que iba de allá para acá, y una paloma enviada de sí, de Noé, que volvió y luego esperó 7 días, atienda muy bien, y luego le envió de nuevo y volvió con una rama de olivo como un símbolo de esperanza el arca. Aquí hay un contraste entre el cuervo y la paloma. Y es literalmente un contraste entre el blanco y el negro, entre la luz y las tinieblas, entre el día y la noche, entre la hierba y el árbol que da fruto. La palabra hebrea para cuervo es interesante, muy interesante. Es la palabra hebrea oref, que viene de la raíz eref, que significa anochecer, atardecer. Esa es la parte de cuando el día comienza a fusionarse con la oscuridad. Es cuando no se ve bien en el día, cuando no se percibe bien la luz. Póngame mucha atención, mis amados. Y la paloma representa el otro lado, representa la luz. Usted vio al principio, cuando Dios creó todo, Dios dividió la luz y las tinieblas. Aquí estamos hablando de la misma cosa. Es por tanto que el libro de Cantar de Cantares, y básicamente el comentario de la Torá o el cantar de los cantares Rabá, nos dice algo tremendo acerca de esta verdad. Mire qué dice, lo voy a citar, dice, así como la paloma trajo luz al mundo. Óigame bien, la paloma era una representación de la luz. Dice, trajo luz al mundo. Si tú traes luz al mundo, como está escrito, y las naciones caminarán en tu luz. ¿Cuándo la paloma trajo luz al mundo? Pregunta el cantar de los cantares. Rabá dice, en los días de Noé. Oh, mis amados, escuche bien. Como está escrito,
y la paloma entró a él al atardecer. Tú ves, cuando estaba ya entrando la noche, en las tinieblas, ahí es que se aparece la paloma con una rama de olivo en sus manos, en su pico. Y aquí dice en su boca una hoja de olivo recién arrancada. Esto es muy poderoso. Esta paloma, en otras palabras, trajo luz al mundo a través de la hoja de olivo. Hay otro comentario extraordinario del Midrash Tanjuná que nos revela, mis amados, por qué especialmente trajo aceite de oliva. ¿Por qué trajo, perdón, una rama de oliva de donde se extrae el aceite para encender la lámpara? El Midrash Tanjuná dice, porque no aceite de nuez, ¿por qué no aceite de rábano? ¿Por qué no aceite de pescado o cualquier otro aceite? Pero solo aceite de oliva. Y ahí dice, oye el comentario, dice, porque el aceite de oliva simboliza la luz del mundo. El Targum de Jerusalén, documento del primer siglo, comenta el origen del árbol de la rama de olivo. Dice, y la paloma vino a él a la hora del atardecer, y aquí una hoja de olivo recogida, rota, trajo en su boca, y que ella había tomado del monte del Mesías, dice, del Meshijá, dice el arameo, porque esto, el Targum, los Targumín son arameos, son traducciones arameas, son comentarios arameos de la Biblia hebrea. Usa el término Meshijá. Tomó el olivo del jardín, del monte del Mesías, dice. Increíble es esto. Esto es algo poderoso. Y increíblemente poderoso también es la gematría de la luz del mundo y del Mesías. Usted notará que cuando usted busca el valor numérico de cada una de ellas es la misma, es 358. Por esa razón, mis amados, ya podemos entender este misterio que nos está hablando esta historia, esta porción Noé. Se refería al Mesías de Israel, mis amados, se refería a Yeshua. Él mismo se paró en Juan 8:2 y dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue y el que camina en mi palabra, en mis mandamientos, el que me emula, el que me obedece, no andará en tinieblas. Las tinieblas son destruidas, son disipadas cuando usted camina en el Mesías, cuando usted obedece su Torá. Por eso él dijo claramente, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. En otras palabras, yo obedezco la Torá. Yo camino en la luz. Por tanto, el que camina en la luz es la luz del mundo. Por esa razón, Yeshua nos dijo, ustedes también son la luz del mundo. Vayan y caminen y hagan la Torá, en otras palabras. Todo el que camina en la Torá, todo el que camina en la palabra del Señor es luz. Y dice que el que lo sigue, dice, no andará en tinieblas. Y si no, oye que dice, sino que tendrá la luz del mundo. En otras palabras, entonces, esta paloma literalmente era una tipificación también, igual que Noé, del Mashiach de Israel llamado Yeshua. Póngame mucha atención. Hay un dato importante también que quiero traer a colación en esta historia. Me gustaría durar un poco más hablando de esto, pero el tiempo ya se nos está yendo y yo quisiera ir ya cerrando este tiempo, este comentario breve de la Torá y comentar algo importante también que está conectado al Mesías también. O sea, esta porción habla del Mesías literalmente, del Mesías de Israel, que es Yeshua. Literal. Es el tema de que la paloma estaba flotando en el agua, dice la Escritura. Dice que la paloma de Noé volaba sobre las aguas. Cuando usted oiga esto en la Escritura, que una paloma, en este caso, y en el caso que por primera vez aparece en la Biblia, que es en Génesis 1:2, está hablando de un nuevo comienzo. Génesis 1 habla de un nuevo comienzo, habla de el nacer de nuevo. Al igual que la historia de Noé, cuando la paloma, que es el Mashiach de Israel,
volaba sobre las aguas, es un símbolo de que Dios estaba comenzando de nuevo. Dios es un Dios, un Elohim, un Dios de nuevos comienzos. Este episodio también, como dije, hace eco de la porción Bereshit que estudiamos la semana pasada, cuando dice, y el espíritu de Hashem se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. Rashi hace un comentario extraordinario, mis amados, acerca de esta porción de la escritura. Rashi dice, el trono de gloria fue suspendido en el aire. Oiga atención, ¿qué era lo que estaba ahí? Según Rashi, él está viendo esto de un poco de un punto de vista más profundo. Él dice que el trono de gloria fue suspendido en el aire y se cernió sobre la superficie del agua con el aliento de la boca del santo, bendito sea él, el Baruch Hu, con su palabra y con su palabra. Y dice, oye, ¿qué dice él? Como una paloma que se cierne sobre su nido. En otras palabras, este mover del Espíritu Hashem sobre la faz de las aguas era la tipificación de una paloma que producía vida, que se cernía sobre su nido, sobre sus huevillos, por ejemplo, en el sentido de calentarlos para producir vida, y en este caso, una nueva vida. Es interesante que oí en una ocasión a un gran sabio decir que cuando un huevo es abierto por fuera, produce muerte. Pero cuando un huevo es roto desde su interior, produce vida. ¿Qué produce que la vida sea el orden? Ya que el Eterno es un Dios de vida. Quiere dar vida en abundancia. Yeshua lo dijo, he venido a traer vida y traer vida en abundancia. Nuestro Dios es un Dios de vida, que produce vida, que quiere que tú tengas una vida rebosada, una vida agradable, feliz. Esto es producto, mis amados, de colocar los elementos importantes para producir vida en ti. Y esa es la paloma. Esa es la imagen de la paloma, que en este caso es el Espíritu Hashem, pero dice que era el trono de gloria del Señor. Ya que es el trono de gloria, es el Señor mismo, a través de su Santo Espíritu, tipificado en esta paloma, que produce vida. El Génesis Rabá nos da otra idea, nos profundiza un poco más acerca de esta verdad. Nos dice lo siguiente, Génesis Rabá dice, y el Espíritu de Dios se movía, dice, y dice, esto alude al Espíritu del Mesías. No solamente era el trono de gloria, no solamente era la tipología de la paloma, al igual que la historia de Noé que estamos estudiando en el día de hoy. Aquí hay un paralelo extraordinario, sino que también nos dice el Génesis Rabá, que era el espíritu del Mesías que estaba ahí. El espíritu del Mesías es que trae vida a su vida, mi amado. Quiere vida abundante, quiere traer descanso a su vida, quiere traer felicidad. Permita que el espíritu del Eterno esté sobre usted aleteando, que se mueva sobre su vida. Cuando Él se comienza a mover sobre ti, comienza a generar vida en tu vida. Por eso dice la escritura, perdón, el comentario, y el Espíritu del Señor descansará sobre él. Está citando a Isaías 11:2. Entonces pregunta el Midrash Rabá, por el mérito de lo que finalmente vendrá. Dice entonces, por el bien de lo que es, oye, por el bien de lo que es, quiere usted ser lo que el Eterno ha dicho que usted va a hacer. Aquí está en esta porción la clave. Es permitir que el espíritu del Mashiach se mueva sobre su vida. Se mueva sobre la cara de las aguas como se movía en el principio. Es decir, el mérito del arrepentimiento que se asemeja al agua. Como está escrito, derrama tu corazón como agua. Eso dice el Génesis Rabá.
El Baal Haturín también nos dice algo extraordinario. Él dice que la gematría de esta palabra es 1034, que equivale y que se refiere al espíritu del rey Mesías, dice. Eso es el Baal Haturín, que literalmente nos conecta esta frase, que el espíritu se movía sobre las aguas. Él dice que es la misma gematría de que se refiere al espíritu del rey Mesías. Mis amados, esto es una clara indicación, mis amados, del Mesías de Israel, porque toda la Biblia habla de él, toda la Biblia, toda la escritura habla acerca del Mesías. El Rebbe Nachman de Breslev, un gran sabio de muchas generaciones, nos dice algo también poderoso. Él nos dice, el Mashiach respirando tendrá un efecto muy positivo sobre la humanidad. El aliento del Mashiach respirará y emanará de la Torá y de sus 613 mandamientos. Este es el espíritu de Hashem que flotaba sobre las aguas. Note aquí que él le llama, el Midrash Tanjuna llama que es el espíritu del Mesías. Pero aquí el Rebbe Nachman de Breslev dice que ese espíritu es el espíritu de Hashem. Dice, continúa diciendo, el espíritu del Mashiach y las aguas son la Torá. El espíritu del Mashiach está incrustado en la Torá y él extraerá de él el aliento, el temor de Hashem. Con este espíritu él podrá inspirar a otros, llenándolos de temor y respeto por Hashem. Es interesante ver esto, notar esto. Mientras la paloma se cernía, notemos esto, mientras la paloma se cernía, la Torá dice que el arca caminó sobre las aguas. Eso es lo que dice el libro de Génesis 7:18, que la Torá o el arca, que es la Torá de Dios, es la palabra de Dios, es el Mesías de Israel y es el Espíritu Hashem, literalmente dice que el arca caminó sobre las aguas. Mire dónde lo dice, en Génesis 7:18 dice, y subieron las aguas y crecieron en gran manera, y dice, y en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca. La palabra que usa es baitelejet, sobre la superficie de las aguas. En otras palabras, caminó sobre las aguas. ¿Se acuerda usted en una ocasión, mis amados, que Yeshua, dice la escritura, que convocó a sus discípulos a cruzar el mar en el Evangelio de Juan, donde se hace eco del dominio del Espíritu del Mesías, representado por una paloma, como cuando estaba en las aguas primordiales, en el primer verso de la creación, en el primer capítulo de la creación, verso 2. En el libro de Juan nos dice, capítulo 6, 15, y se levantaba el mar con gran viento que soplaba, cuando había remado como 25 o 30 estadios, y vieron a Yeshua que andaba sobre el mar. Usted pudo verlo aquí. Yeshua caminó sobre el mar. Es la misma cosa que está diciendo del arca cuando flotaba, o sea, caminaba sobre el arca. Es lo mismo que está diciendo cuando en el libro de Génesis capítulo 1, verso 2 nos dice que el espíritu del Mesías flotaba sobre el agua. Dice que literalmente que caminaba sobre el agua. Y él le dice, se acerca al arca, dice, andaba sobre el mar, se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no teman. Entonces ellos con gusto les recibieron en la barca, lo cual llegó enseguida a la tierra donde iban.
Mi amado, usted siempre llegará al lugar que usted fue destinado a llegar cuando el Espíritu del Mesías camine, flote sobre el agua y usted lo haga introducir en su barca. Esto también parece ser un eco de lo que Job nos dijo en Job 9, 8, 10 nos dijo, y solo él extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Este caminar sobre las aguas, este andar sobre las olas del mar, este aletear de su espíritu sobre las aguas, es una tipología, mis amados, literalmente, del dominio del caos, del dominio de las tinieblas, del dominio del mar, que era una tipología en los antiguos, del mal también, incluso del infierno, del Seol. Entonces le está diciendo, yo tengo dominio sobre el mar, yo tengo dominio sobre el Seol, yo tengo dominio sobre las tinieblas. El que permite que yo pueda traer nueva vida, nueva creación a su vida, a través de yo aletear sobre el caos, tendrá una vida nueva, tendrá una vida renovada, tendrá una vida conforme a lo que yo he ideado y llegará a su destino, cumplirá su propósito. Es interesante oír lo que la Septuaginta dice de este verso de Job 9:8. Mire qué dice la Septuaginta hablando de este tema. Él solamente extendió los cielos y camina, dice, así mismo dice, camina sobre el mar como en tierra firme. En otras palabras, ¿qué estoy tratando de decir con todo esto? Que el Mesías, mis amados, desde el principio hasta el final, ya que la porción Noah que estamos estudiando es una oda, mi amado, es una conmemoración, por así decirlo, del Mesías de Israel, de nuestro Salvador, el que nos redimió, el que nos salvó y que siempre nos continuará redimiendo y trayendo renovación constante a nuestra vida. El mensaje de hoy de esta porción es no conformarte a esta generación y entrar en el arca, construir tu propia arca, calafatearla y permitir que el Espíritu del Señor flote sobre ti para que tú puedas ser una luminaria, un sadik en esta generación, que puedas brillar para la gloria de Hashem. Ya que el Mashiach de Israel, al igual que nosotros cuando caminamos en él, cuando vivimos en su Torah, cuando vivimos en su palabra, trasciende el orden natural, trasciende las fuerzas antagonistas del mundo a nuestro favor, las aplaca, las detiene. Él es una fuerza vivificante en toda la creación. Es por eso que el libro de Mateo 3, en el relato de esta porción extraordinaria, dice que cuando Yeshua, después de que fue bautizado, aquí nos da el secreto clave de lo que estamos hablando, del elemento más poderoso que hay, que es una nueva creación. Ya que la porción de Noé habla de una nueva creación, está hablando de ti y de mí. Tú y yo somos esa arca. Tú y yo somos ese sadik que es Noé en el Mesías de Israel. Así como Noé representaba al Mesías de Israel en su generación, nosotros que somos uno con él también, tenemos el potencial de convertirnos en esta generación, en el sadik de esta generación, y por nuestro caminar en los mandamientos de Dios, poder alumbrar esta humanidad que está en oscuridad. Por eso la Biblia dice en Mateo 3 que Yeshua, después de que fue bautizado, dice que subió luego del agua. Y aquí que los cielos, dice, fueron abiertos y vio el Espíritu de Hashem que descendía como paloma. El descenso de la paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos, un bat call, que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mis amados, cuando el Mesías sale de las aguas, está describiendo el comienzo de una nueva creación. Esta paloma que descendió sobre él es el espíritu del Mashiach, que flotó sobre la nueva creación tipificada en el mismo Mesías. Esta paloma voló sobre las aguas de Noah igualmente.
Y la paloma descendió y encontró su último reposo, que es el Mesías. Es por tanto que toda persona que entra en el arca llamada el Mesías, que se deja tomar por sus ideas, que camine en su verdad, que camine en su Torá, será esa nueva criatura, será esa nueva creación. El descenso de la paloma, mis amados, es no más que otra cosa que la inauguración de un nuevo comienzo, de una nueva creación, de una nueva vida en el Mesías. Y termino, luego de estudiar esta porción extraordinaria, espero que haya sido de bendición para todos ustedes, diciendo lo que dice el libro, el Evangelio apócrifo de Hebreos. Mire qué dice el Evangelio apócrifo de Hebreos, dice, y sucedió que cuando el Señor subió del agua, toda la fuente del Espíritu Santo descendió sobre él y descansó en él y le dijo, hijo mío, en todos los profetas te estaba esperando. Deberías venir y podría descansar en ti. Aleluya, esto es muy lindo. Porque tú eres mi descanso, Noac. Tú eres mi Noé, en otras palabras, mi descanso. Puede ver ya claramente la historia de Noé bien en un sentido más profundo, abierta a sus ojos. Noé era la tipificación perfecta del Mesías de Israel. Es la obra perfecta del Mesías en la vida del creyente, la vida del hijo de Hashem. Y dice este documento, dice, eres mi hijo primogénito que reina para siempre. Aleluya. Mis amados, gracias por estar ahí, de verdad. Bendigo sus vidas. El tiempo ya se nos ha ido y hemos visto de una manera más profunda la historia de Noé. Yo espero que haya sido de gran bendición para ustedes. Mis amados, comparte este video, ayude a proliferar esta palabra a otras personas para que puedan entender más claramente lo que la Torá, la Escritura nos dice, para que se enamoren de este libro y que pueda traer, como dice esta porción, una nueva vida y un nuevo comienzo, una nueva existencia a cada persona que se conecta fielmente a este espíritu, que es el espíritu del Mesías. Bendiciones, mis amados. Gracias y paz para todos ustedes.